Capítulo 41. Wei Zimin. La luz en los ojos de Madame Wei se atenuó lentamente. Ella sonrió torpemente y trató de encontrar una salida a la situación. Ven, vamos a comer. El pescado de este restaurante es delicioso. Después de almorzar con Madame Wei, los dos regresaron a la escuela. El pequeño villano no había dicho mucho en todo el tiempo. Después de haber estado con él durante algunos años, Sunin pudo decir claramente que tenía muchas cosas en mente. Esto era normal. Cualquiera se sentiría un poco complicado si de repente se reuniera con sus padres biológicos. Cuando Jin Minsen fue al hospital Buxian para investigar la verdad, no obtuvo ninguna evidencia sustancial, pero fue suficiente para confirmar que era hijo de la familia Wei. Ya se había preparado mentalmente. Sin embargo, conocer a Madame Wei era un asunto completamente distinto. Cuando los dos llegaron a casa esa noche, Sunin corrió a la habitación de Jin Minsen con una manta en los brazos. Desde que se mudaron a la villa, cada uno se quedó en su propia habitación. Minsen, vamos a dormir juntos esta noche. Sunin arrojó su manta sobre la suave cama. Sin esperar permiso, se subió a su cama y se acostó con una sonrisa. La habitación de Jin Minsen era luminosa y espaciosa. Había una gran puerta de cristal que conducía al balcón. Las cortinas estaban abiertas y la habitación estaba llena de luz de estrellas. Como deseaba Jin Minsen, ya no tenía que preocuparse de que alguien secara la ropa en su habitación, y ya no tenía que preocuparse de que la gente entrara y saliera en cualquier momento. Odiaba ser molestado por otros. Odiaba que la gente entrara y saliera de su espacio privado a su antojo. Kai-in lo sabía. Su-jun lo sabía. El ama de llaves lo sabía. Incluso Su-yang, que solo tenía 1 año, lo sabía. Sin embargo, Sunin fue una excepción. Él era el único que podía irrumpir en su habitación con una manta sin llamar a la puerta. Él era el único que podía quedarse en su cama. Cuando Jin Minsen lo vio acostado en su cama, guardó en silencio su computadora portátil y se acostó con él. Las luces estaban apagadas. La habitación estaba oscura. Minsen, ¿qué piensas? Sunin preguntó. Jin Minsen sabía lo que quería preguntar. Después de un momento de silencio, dijo, antes de conocerla, realmente no quería volver. Sunin escuchó el significado de sus palabras. Entonces, ¿quieres volver ahora? Jin Minsen volvió a guardar silencio. Luego, dijo, ella realmente no sabe nada, y fue muy amable conmigo. Sunin escuchó lo que dijo y suspiró en silencio para sí mismo. Jin Minsen no era alguien fácil de complacer. Antes, cuando estaba tratando de acercarse a él, el villano había sido muy frío. Madame Wei solo lo había visto una vez, comió con él y habló algunas palabras con él, pero el villano en realidad dijo que ella era muy amable con él. Solo demostró que Jin Minsen estaba realmente ansioso por conocer a sus padres biológicos. Realmente quería el cariño de la familia. Incluso si había actuado con indiferencia, no cambió cómo se sentía. Y, para ser honesto, ¿quién no anhela eso? Especialmente después de saber que fue cambiado deliberadamente al nacer y que sus padres biológicos eran completamente inocentes. Probablemente quería saber qué tipo de personas eran sus padres biológicos. Después de soportar el abuso de Jin Qianbizhou Juan, el villano definitivamente pensaría en cómo sería crecer con sus padres biológicos. Si sus padres biológicos lo hubieran abandonado y tirado, Jin Minsen definitivamente no les daría una segunda mirada. Sin embargo, la situación actual era que sus padres biológicos tampoco estaban al tanto de la situación. Fue difícil rechazarlos. Además, ¿por qué debería rechazarlos? Sunin dijo torpemente, puedo notar que estás dudando. Ya que quieres volver, ¿por qué dudar? El pequeño villano era una persona tan destacada ahora. A Madame Wei le gustaba mucho. Sunin creía que definitivamente sería tratado bien si regresaba a la familia Wei. En la oscuridad, Jin Minsen volvió la cabeza. Sunin pudo distinguir débilmente su contorno a través de la tenue iluminación. Sunin. Pronunció su nombre. Sunin esperó a que continuara hablando. Después de un rato, Jin Minsen dijo, ¿te gustaría venir conmigo? ¿Qué tipo de desarrollo extraño era este? Jin Minsen dijo, si vuelvo con la familia Wei, ¿puedes venir conmigo? No quiero separarme de ti. Si era honesto, Sunin estaba realmente conmovido. No había esperado que Jin Minsen todavía quisiera llevarlo. Sin embargo, ¿cómo podría volver con la familia Wei con él? Sería súper vergonzoso.
si no vienes conmigo, no volveré. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Sunin escuchó al villano decir esto. Se avergonzó aún más. Maldita sea. Si no estaba de acuerdo, el pequeño villano ni siquiera iba a volver con la familia Wei. Instantáneamente sintió un fuerte sentimiento de culpa. Realmente no me importa, pero me preocupa que Kai Kai y papá no estén de acuerdo. Estarán de acuerdo, dijo Jin Minsen. Sunin de repente recordó que papá y Kai Kai parecen escuchar mucho al pequeño villano últimamente. Jin Minsen realmente podría convencer a sus padres. Entonces, ¿realmente iba a seguir al villano hasta la familia Wei? ¿Iba a quedarse con la familia Wei a pesar de que no tenía absolutamente ninguna relación con ellos? Cada vez que Sunin intentaba imaginarlo, se sentía avergonzado más allá de lo creíble. El pequeño villano se acercó a él y abrazó su cintura. El susurro, Sunin, realmente quiero volver, pero tengo miedo. Sunin puso los ojos en blanco. ¿Con una personalidad como la suya a que le tenía miedo? Solo un idiota creería eso. Sunin, una voz suave comenzó a gemir lastimosamente. Era como un pequeño cachorro de lobo, retorciendo entre sus brazos. Está bien, está bien, está bien. Volveré contigo. No actúes como un niño mimado. Sunin no podía soportar cuando el pequeño villano era así. Por lo general, era frío y distante en la escuela, pero se volvió suave y tierno debajo de las mantas. ¿Cómo se suponía que alguien se resistiría? No fue gran cosa ir con él. Mientras no le importara, los únicos que se sentirían incómodos serían otras personas. ¿Madame Wei estará de acuerdo? Sunin preguntó. El pequeño villano envolvió sus brazos alrededor de él y apretó. Ella lo estará. Bueno, siempre que Madame Wei esté de acuerdo, volveré contigo, dijo Sunin. Para ser honesto, también se sentía un poco nervioso por enviar al villano solo. Sunin pensó que el pequeño villano lo discutiría con ella al día siguiente. Sin embargo, para su sorpresa, el pequeño villano no lo mencionó en absoluto. De hecho, el pequeño villano ni siquiera había accedido a volver con ella todavía. Aunque Madame Wei estaba decepcionada, no se dio por vencida. Decidió quedarse en Chunzhou y reservó una estadía de un mes en un hotel cercano. Ella iba a persuadirlo. Durante su estadía de un mes, Madame Wei los recogió de la escuela todos los días para almorzar y conversar. Los fines de semana los llevaba a jugar a parques públicos y parques de diversiones. Durante este tiempo, Madame Wei visitó a Kai Yin y Su-jun varias veces. Ella trajo regalos y expresó su gratitud, lo que los hizo sentir muy halagados. En privado, Sunin le preguntó en voz baja, Minsen, ¿cómo es que no aceptaste volver con Madame Wei? Jin Minsen sonrió. 1. Quería ver qué tan determinada estaba. 2. La gente no aprecia las cosas que se obtienen fácilmente. Sunin se sorprendió. Jin Minsen le recordó, no lo olvides. Todavía tiene un hijo en casa y su relación entre ellos es realmente buena. Si Jin Minsen no lo hubiera mencionado, Sunin estuvo a punto de olvidar que todavía estaba Wei Simin. Sunin lo pensó por un momento. Luego, consoló a Jin Minsen, ella aguantó durante un mes entero. Si mira su actitud, no parece que ella preferiría a uno sobre el otro. Después de todo, no muchos chicos estarían dispuestos a perseguir a una chica durante tanto tiempo. Madame había sido tratada como realeza toda su vida. Que ella durara un mes ya estaba bastante bien. Por supuesto, quedaba por ver si perseguir a una niña y perseguir a un hijo podrían compararse. Jin Minsen levantó una ceja. Debajo de sus cejas había un par de ojos oscuros. En realidad, Sunin no pudo hacer ninguna promesa. No sabía qué decirle. Si yo fuera un inútil bueno para nada, ¿crees que ella aguantaría en Chunzhou durante un mes? Jin Minsen sonrió. Sus ojos eran claros. Sunin suspiró en secreto para sí mismo. Esto era algo que sabía desde el principio. Por eso había esperado que el pequeño villano mejorara. De esa forma, podría ganarse la aprobación de la familia Wei. Sin embargo, había olvidado lo inteligente que era el pequeño villano. Había muchas cosas que podía ver por sí mismo. A veces, era fácil decepcionarse si sabías demasiado. Sunin no quería esto. Después de pensar por un momento, dijo, Minsen, no creo que debamos criticarla solo porque no crees que sus sentimientos sean lo suficientemente genuinos. No vale la pena guardar rencor.
Es natural que a una persona le gustes por tus puntos buenos, y también es natural que a una persona le desagrades por tus puntos malos. No puedes exigirle a la gente que mire más allá de tu yo exterior descuidado y grosero y vea tu yo interior amable y hermoso. Siempre he creído que es mi responsabilidad dar lo mejor de mí mismo. El tiempo es precioso, y nadie tiene la obligación de pasar ese tiempo buscando tu belleza interior. Digamos que una persona es perezosa, antihigiénica y desmotivada. Luego, se dan la vuelta y dicen que en realidad son una persona muy amable y hermosa por dentro. Para ser honesto, eso es poco convincente. Pensó por un momento y luego agregó. Por supuesto, no está bien criticar a los demás y poner etiquetas a las personas solo porque tienen algunos malos hábitos. Lo que realmente quiero decir es que esperar por ti no necesariamente la hace falsa. El hecho de que solo haya visto tus puntos buenos no significa que estés siendo hipócrita. No necesitas pensar en qué pasaría así. Si realmente fueras un bueno para nada, la gran mayoría de la gente tampoco podría aguantar ni un mes. La naturaleza humana es así. No puedes exigirle demasiado solo porque es tu madre. Ella no es una santa después de todo. Siempre que no se pasen de la raya, debemos tratar de perdonar los defectos de los demás. Nadie es perfecto. Jin Minsen se quedó en silencio por un momento. Luego, asintió con una sonrisa. Entiendo. ¿Cuál es el punto de pensar en esas cosas de todos modos? Solo te hará infeliz. Sunin soltó lo que sonaba como un montón de lecciones de vida, pero en realidad le estaba dando un aviso a Jin Minsen. ¿Y si a la familia Wei le gustara más Wei Simin? ¿El pequeño villano se sentiría celoso y tomaría el camino equivocado? Incluso si la familia Wei era superparcial, el pequeño villano aún necesitaba ser independiente. No necesitaba confiar en ellos. No había necesidad de celos ni de pensar en eso sí y en lo que podría haber sido. Sunin solo estaba preocupado de que el pequeño villano no pudiera pensar bien las cosas. ¿Estás bien? Jin Minsen le dio unas palmaditas en la cabeza. No debería pensar en cosas así. Sunin observó su expresión por un momento. Se sintió un poco más a gusto. Sería mejor si a la familia Wei pudiera llegar a gustarle el villano. Sunin también esperaba que el villano pudiera mantener la calma independientemente de lo que la familia Wei pensara de él. Un mes después, Jin Minsen finalmente accedió a irse a casa con Madame Wei. Madame Wei casi lloró de alegría. ¿En realidad? Eso es genial. Esto es realmente genial, Jin Minsen dijo con calma. Sin embargo, tengo dos condiciones. Madame Wei se secó las lágrimas y dijo, Minsen, no te preocupes. Mientras esté dentro de mis capacidades, te lo daré todo. Ella pensó que Jin Minsen quería una compensación por los últimos 10 años. Minsen había sufrido tanto. Merecía ser indemnizado. Sunin se preguntó si Jin Minsen le pediría que echara a Wei Simin de la familia Wei. Realmente no importaba si lo mencionó, pero sería vergonzoso si Madame Wei se negara. Sunin podía entender si el villano lo odiaba. Si fuera alguien más, su primera demanda probablemente sería que Wei Simin se perdiera. Sin embargo, también podía entender la vacilación de Madame. Madame Wei en realidad no había visto el sufrimiento que soportó Jin Minsen. Las cosas por las que pasó fueron solo un par de palabras para ella, pero Wei Simin era el hijo que había criado durante más de 10 años. Por eso la familia Wei había estado tan en conflicto en la novela original. Al final, eligieron ponerse del lado de Wei Simin. Justo cuando sus pensamientos se volvían locos, Sunin de repente escuchó a Jin Minsen decir, primero, Sunin también regresará conmigo. Madame Wei se quedó atónita por un momento. Entonces, ella asintió. No hay problema, Sunin se animó. Miró al villano, esperando sus siguientes palabras. Jin Minsen comenzó a hablar nuevamente. Segundo, tanto Madame Wei como Sunin se enderezaron inconscientemente. Jin Minsen dijo, espero que todos puedan ser respetuosos tanto conmigo como con Sunin. ¿Eso es todo? Madame Wei y Sunin quedaron atónitos, sin compensación. Nada de echar a Wei Simin. ¿Solo 2 solicitudes simples? Madame Wei recuperó sus sentidos y asintió rápidamente. No hay problema. Absolutamente ningún problema. Sunin se sorprendió. Siguió mirando la cara del villano y descubrió que estaba tan tranquilo como siempre. No parecía tener otras necesidades o deseos. ¿Podría ser que realmente no le importaba Wei Simin? Sunin se puso en su lugar.
Si fuera él, realmente no sería capaz de ser indiferente con Wei Zimin, pero el pequeño villano pudo mantener la compostura. Como era de esperar de un papel secundario importante. Después de salir del hotel, Sunin lo pensó y dijo, pensé que le pedirías a Wei Zimin que se fuera. El hermoso rostro del pequeño villano mostró un toque de sorpresa. Luego, sacudió la cabeza. No me preocupo por él. Después de una pausa, dijo, además, no voy a pedir algo que ella no me puede dar. Sunin se sorprendió. El pequeño villano ya había confirmado que Madame Wei no enviaría lejos a Wei Zimin. ¿Ya descubrió a Madame Wei en solo un mes? Madame Wei quería llevar a Jin Minsen de regreso a Beijing de inmediato, pero Jin Minsen se negó una vez más. Dijo que todavía estaba en su tercer año de secundaria. Volvería con ella después de terminar sus exámenes. Madame Wei ya había sido completamente engañada por él, por lo que solo podía estar de acuerdo. Decidió dejar Chunzhou antes que él. Durante el último mes, Madame Wei había estado revoloteando alrededor de Jin Minsen como un helicóptero. Muchas personas ya sabían la verdad y apenas podían contenerse. Lo sabía. Con su aspecto, era como si un ave fénix cayera en un gallinero. Jin Minsen no se parecía en nada a Jin Qian o Zhou Huan. Resulta que era el hijo de la familia Wei. Tú sabes qué dicen ellos. La manzana no cae lejos del árbol. Antes no lo creía, pero ahora sí. Efectivamente, los genes de algunas personas son simplemente diferentes. Siempre solía pensar que Jin Minsen no se parecía mucho al hijo de Zhou Huan y Jin Qian. Como era de esperar, tenía razón, era de lo único que hablaría la gente. Esos chismosos hicieron que todos en la comunidad lo supieran. Jin Minsen era guapo, y las cosas que hacían Zhou Huan y Jin Qian eran de conocimiento común. Todo el mundo simpatizaba con él y lo admiraba. Ahora, se reveló que Jin Minsen se había convertido en hijo de una familia rica. Todos se apresuraban a participar en este jugoso chisme. No había nada más extraño o retorcido que esto. Jin Minsen era como una gran carpa. Saltó directamente al cielo y se convirtió en un dragón. Esta era la familia Wei. La famosa familia Wei. Ese era un mundo que solo podían soñar con alcanzar. ¿Quién hubiera pensado que el niño pobre a quien todos excluían se convertiría algún día en el hijo de la rica familia Wei? El mundo realmente funcionaba de maneras misteriosas. Podrían chismear sobre esto por el resto de sus vidas. Hubo mucha discusión en la comunidad, sin mencionar a los estudiantes. Jin Minsen ya era el chico más popular de la escuela, pero ahora había alcanzado un nivel completamente nuevo. Para ellos, la diferencia entre el Jin Minsen de antes y el Jin Minsen de ahora era que el Jin Minsen de antes se podía ver y tocar. Sin embargo, el Jin Minsen ahora estaba a punto de volar y nunca volver a ser visto. Durante este tiempo, Jin Minsen recibió suficientes cartas de amor para ahogarlo. Algunas personas querían arriesgarse y darle una oportunidad. Sin embargo, muchas más personas solo querían expresar rápidamente sus sentimientos antes de que se fuera. De esta manera, Jin Minsen se convertiría en un recuerdo eterno de su juventud. Incluso Sunin recibió muchas cartas de amor. Todos ellos eran para Jin Minsen. ¿De verdad crees que soy el lacayo de Jin Minsen? Estaban en su tercer año de secundaria, por lo que estaban ocupados repasando para los exámenes. Como resultado, no mucha gente intentó acosar a Jin Minsen. Todos se estaban preparando para los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. El tiempo pasó volando. Para sorpresa de nadie, Jin Minsen ocupó el primer lugar cuando se graduó y Sunin ocupó el segundo lugar. Sintió que esta escuela intermedia era muy diferente de la escuela intermedia a la que asistió antes. Si no trabajaba duro, es posible que no pudiera obtener buenas calificaciones. Tan pronto como terminaron los exámenes, Madame Wei llamó para preguntarles cuándo regresarían. Jin Minsen no tenía prisa por responderle. Todavía tenía que despedirse de sus compañeros de clase. Luego, llevó a Sunin, Wang Shenzhen, Lon Yao y Sonian a un viaje de graduación por China. Después del viaje, dejó a los demás a un lado y llevó a Sunin a un viaje a Europa. Una vez que las vacaciones de verano casi habían terminado, finalmente accedió a regresar a Beijing. Madame Wei lo llamó con seriedad miles de veces a lo largo de todo esto. El pequeño villano estaba inusualmente tranquilo. No estaba ansioso por volver. Sunin recordó cómo lo había descrito la novela. En la novela, el pequeño villano no veía la hora de volver con la familia Wei. Madame Wei no vino a recogerlo.
Más bien, envió a un asistente para que lo recogiera. Para presentarlo como un villano, el libro describe cuán impaciente estaba Jin Mingsen por regresar. La novela decía que no veía la hora de abandonar a sus amables padres adoptivos. Decía que no dudó en arrojarse a los brazos de una familia adinerada. Ahora, el villano no tenía prisa en absoluto, pero Madame Wei sí. Ella había estado mendigando durante un mes e hizo innumerables llamadas telefónicas. Después de suplicarle una y otra vez, el villano accedió a regañadientes a irse a casa con ella. ¿Cómo sería tratado Jin Mingsen de esta vez? Sunin ni siquiera necesitaba pensar en eso para saber la respuesta a eso. El villano era joven, pero muy astuto. Sunin no pensó que el villano sufriría allí, y definitivamente no tenía miedo. Aún así, insistió en traer a Sunin con el pretexto de estar asustado. Sunin sintió que estaba siendo un poco falso. A estas alturas, Madame Wei había sido completamente engañada por Jin Mingsen. Cuando escuchó que él finalmente había accedido a regresar, se conmovió increíblemente. Primero, hizo que los mayordomos limpiaran 2 dormitorios amplios y luminosos cerca del suyo. Luego, limpió una de las habitaciones cercanas y la convirtió en una sala de estudio. Arregló un montón de libros y computadoras portátiles adentro. Incluso lo equipó especialmente con una consola de juegos. Luego, reunió a todos los sirvientes y les mostró fotos de Jin Mingsen y Sunin. Se aseguró de que todos reconocieran al verdadero joven maestro. Absolutamente no podían descuidarlo. Con tal alboroto, Wei Zimin ya no pudo ignorarlo. Originalmente, había querido fingir que no le importaba, pero ahora su expresión era sombría. Secretamente apretó los puños. Madame Wei incluso había visitado a los abuelos de Jin Mingsen. Dijo muchas cosas buenas sobre Jin Mingsen frente a los abuelos de Jin Mingsen, Wei San y Li Yongna. Las expresiones de Wei San y Li Yongna no eran entusiastas. Ya había muchos nietos en la familia Wei. No les importaba particularmente si tenían uno más. La distinguida segunda rama y la tercera rama de la familia tenían cada una 3 hijos. Aún se desconoce el número de hijos ilegítimos que tuvieron. A Wei San y Li Yongna no les faltaban exactamente nietos que habían crecido afuera. El padre de Jin Mingsen, Wei Yuening, tuvo un hijo y una hija con su exesposa fallecida. También tuvo 2 hijos ilegítimos. Cuando descubrió que su hijo había sido cambiado, se disgustó. Además del asco, solo sentía que era una gran molestia. En cuanto a sus sentimientos sobre Jin Mingsen, realmente no había nada de lo que hablar. Madame Wei, o Sumuli, era la única que realmente esperaba con ansias el regreso de su hijo. Todos los demás le eran indiferentes. Wei Shimen se sintió mucho mejor cuando vio que al resto de la familia no le importaba mucho. Pensó para sí mismo, las familias ricas no son tan simples como crees. Sigue soñando. Unos días después, Jin Mingsen y Sunin trajeron sus maletas y abordaron un avión con Madame Wei, quien personalmente había ido a recogerlos. Luego, regresaron con la familia Wei en la capital. Toda la familia Wei vivía en una villa, pero el edificio principal pertenecía a Wei San y Li Yongna. Las otras 3 ramas de la familia vivían en los otros edificios. Por lo general, no comían juntos todos los días. Solo se reunían los fines de semana, los días festivos y cada vez que Wei San los llamaba. De lo contrario, normalmente se quedarían en sus propias villas. Madame Wei informó a Wei San con anticipación. Preparó especialmente un banquete de bienvenida e invitó a las otras 2 sucursales al edificio principal para cenar. Quería que conocieran a Jin Mingsen y supieran quién era el verdadero joven maestro. Ella también quería presumir un poco. Wei San también había estado de acuerdo. Cuando Sunin y Jin Mingsen llegaron a la villa, el mayordomo les asignó un sirviente. Era una mujer de mediana edad que había trabajado para la familia Wei durante varios años. Ella y Sumuli eran parientes muy lejanos, por lo que tenía un estatus relativamente alto entre los sirvientes. Hola, joven maestro. Mi nombre es Umei. He estado trabajando aquí durante varios años. Como su vuelo se retrasó, tenemos poco tiempo, así que planificaré los itinerarios de ambos. El sirviente dijo, ustedes 2 descansarán en sus habitaciones durante media hora. A las 4 en punto, los llevaré a los 2 a un recorrido por la villa. Te contaré sobre la historia de la familia Wei y los miembros de la familia Wei, así como también te instruiré sobre algunas reglas básicas de etiqueta. A las 5 en punto,
Un estilista vendrá a ayudarlos a ustedes dos a arreglarse. Tomará alrededor de 1 hora. Después del peinado, quédense en sus habitaciones y no vayan a ningún lado. Esto es para evitar cualquier percance. A las 7 en punto, los guiaré a los dos al salón principal para el banquete. Sunin estaba completamente estupefacto. Maldita sí. Sentía que acababa de llegar a una compañía súper estricta. ¿Así eran las familias ricas? Tienes que planificar a dónde vas, qué comes y qué haces. Jin Minsen frunció el ceño. Sunin notó que el villano no estaba muy feliz. Sunin rápidamente levantó la mano y preguntó, ¿vamos a tener un horario como este todos los días? Si todos los días fueran así, sería demasiado insoportable. No valdría la pena vivir una vida así. Mei negó con la cabeza. Ustedes dos no necesitan estar nerviosos. Por lo general, no es así. Ya que ustedes dos acaban de llegar, deberán ser presentados formalmente a todos esta noche. Es por eso que la señora arregló cosas como esta. Jin Minsen sonrió. ¿Miedo de avergonzarnos a nosotros mismos? Mei se quedó atónito por un momento. Luego, hizo una ligera reverencia. Joven maestro Minsen, por supuesto que no. La señora te quiere mucho. Ella espera que a todos los demás también les gustes. Sunin palmeó el hombro de Jin Minsen. Cuando fueres haz lo que vieres. Jin Minsen giró la cabeza para mirar a Sunin por un momento. Luego, le dijo a Mei, vamos a descansar durante 1 hora. Mei frunció el ceño. Pero, se supone que debo mostrarte todo a las 4 en punto, sin peros. Jin Minsen la miró fijamente, sus ojos oscuros. La cena es a las 7. Son solo las 3:30. Todavía tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Originalmente, Mei quería obligarlos a los dos a seguir sus arreglos, pero, cuando se encontró con la mirada penetrante de Jin Minsen, su corazón se congeló de repente. Por alguna razón, ella no se atrevió a refutarlo. Capítulo 42. La familia Wei. Bien. Los dos pueden hacer lo que quieran. Mei retrocedió. Jin Minsen continuó. No dejes que nadie nos moleste durante la próxima hora. Mei se sorprendió por un momento. Entonces, ella asintió. Sí. Después de llevar a Sunin y Jin Minsen a sus nuevas habitaciones, Mei se dio la vuelta y se fue, murmurando para sí misma. Este joven maestro Minsen seguro se dio aires. Mei no pudo evitar sentirse molesta después de ser refutado por este nuevo joven maestro. La familia Wei tenía tantos hijos y nietos. De verdad pensó que era una especie de fénix dorado. Mientras bajaba las escaleras con una expresión fea en su rostro, se encontró con Wei Simin, que había regresado. Rápidamente inclinó la cabeza y lo saludó. Joven maestro, tía Mei. Wei Simin levantó la mano para saludar. Mei instantáneamente se sintió más feliz. Había estado sirviendo a Wei Simin durante mucho tiempo, y Wei Simin también fue muy educado con ella. Su corazón, naturalmente, se inclinó más hacia el lado de Wei Simin. Aunque nadie lo dijo, todos sabían en sus corazones que quien más se sentiría herido por el regreso de Jin Minsen sería Wei Simin. Jin Minsen acababa de regresar, pero ya le estaba desobedeciendo. Además, solo estaba haciendo lo que Madame Wei ordenaba. Cuando comparó a los dos, Wei Simin de repente parecía mucho más lamentable y encantador. Escuché que mi hermano regresó, así que vine a verlo. Dijo Wei Simin. Sí, el joven maestro Minsen ha regresado. También trajo consigo a un joven maestro llamado Sunin. Wei Simin se sorprendió. ¿Él trajo a alguien con él? Mei asintió. El joven maestro recién regresado no solo desobedeció sus órdenes. Incluso trajo a alguien con él. Realmente fue un poco MN. A sus abuelos definitivamente no les gustaría. Sí, voy a hacerle una visita a mi hermano. Mei recordó la orden de Jin Minsen y dijo, el joven maestro Minsen dijo que no quería que lo molestaran. Wei Simin sonrió y dijo, no debería ser un problema si soy yo. Luego, se dirigió hacia las escaleras. Dentro del cuarto, desconcertado, Sunin le preguntó a Jin Minsen, ¿por qué pediste 1 hora de descanso? No dormiste bien anoche y viajamos mucho hoy. Deberías descansar un poco. Sunin no había esperado que la razón fuera por él. Rápidamente negó con la cabeza y dijo, no, no estoy cansado. Jin Minsen se acercó y levantó la manta de la cama. Él asintió hacia la cama. Ve a dormir.
cuando Jin Minsen tomaba una decisión, no aceptaba un no por respuesta. Al ver su actitud firme, Sunin supo que sería inútil decir más, por lo que se acercó impotente. Se quitó los zapatos y se metió en la cama. Después de dudar por un momento, dijo, acabamos de llegar. Lo mejor es no ofender a nadie. No creo que el sirviente de hace un momento estuviera muy feliz. ¿Qué tiene ella que ver conmigo? Jin Minsen lo miró y dijo con calma, mamá ya prometió respetarnos a los dos. Sunin no sabía qué hacer con él. El villano siempre había sido así, por lo que Sunin no dijo nada más. Sunin tenía un poco de sueño. Cada vez que pensaba en dejar Chunzhou y vivir con la familia Wei, se ponía nervioso, por lo que no había podido dormir bien la noche anterior. Tan pronto como cerró los ojos, llamaron a la puerta. Jin Minsen frunció el ceño. Sunin se apresuró a levantarse de la cama, pero Jin Minsen lo sujetó. Luego, caminó hacia la puerta y preguntó con frialdad, ¿quién es? La voz de un niño resonó desde el otro lado de la puerta. Soy yo, Wei Simin. Vine a saludar. Wei Simin, el protagonista masculino, el hijo biológico de Zhou Huan y Jin Qiang. El falso joven maestro. Sunin se animó instantáneamente y se levantó de la cama. Quería ver cómo era el protagonista con sus propios ojos. Nos vamos a la cama. Puedes irte, dijo Jin Minsen. Ni siquiera abrió la puerta. Simplemente regresó a la cama, se quitó los zapatos y se acurrucó en la cama que Sunin acababa de calentar. No pudo evitar echar un vistazo a la puerta. No había ningún movimiento. ¿Contaba esto como darle una bofetada a Wei Simin? La habilidad del pequeño villano para ofender a la gente estaba mejorando cada día. Sunin suspiró para sí mismo. Sin embargo, luego pensó en cómo había vivido el pequeño villano a manos de Zhou Huan y Jin Qiang. Era natural que no le gustara Wei Simin. No era sorprendente en absoluto que él actuara así, o bien. Si está ofendido, que así sea. Sunin se retiró a la cama y se durmió con Jin Minsen. Wei Simin, que estaba parado fuera de la habitación, tenía una expresión sombría en su hermoso rostro. Había venido aquí para mostrar buena voluntad. No había esperado que ni siquiera le abrieran la puerta. Él, que había estado en un pedestal toda su vida, se sintió incomparablemente enojado. Antes de esto, todavía tenía intenciones de tener una buena relación con Jin Minsen. Sabía que Jin Minsen le quitaría todo, pero se sentía un poco culpable por ocupar su lugar durante todos estos años. Por eso había planeado llevarse bien con Jin Minsen. Por eso pasó a saludar nada más volver. Pero Jin Minsen se negó incluso a verlo. Esto fue una provocación. Estaba tratando de declarar la guerra. No hace falta decir que probablemente no sería posible que los dos se llevaran bien si esta fuera su actitud. Una luna pura brilló en los ojos de Wei Simin. Como no iba a ser posible llevarse bien. No se molestaría en quedarse. Dio media vuelta y se fue. Cuando llegó a la planta baja, vio a Mei esperándolo. Mei preguntó, ¿pudo saludarlo? Wei Simin negó con la cabeza. Él no abrió la puerta. Mei estaba un poco enojada cuando escuchó esto. El joven maestro Minsen está siendo demasiado grosero. Fue grosero con ella, y también fue grosero con el joven maestro. Realmente fue demasiado. Minsen acaba de regresar. Hay muchas cosas que no entiende. Tía Mei, deberías contarle todo sobre la familia Wei. No dejes que cometa un error durante el banquete, dijo Wei Simin. Mei se quedó atónito por un momento. Entonces, de repente se dio cuenta de lo que él quería decir y respondió, sí, joven maestro. 1 hora de descanso fue más que suficiente. Sunin se despertó sintiéndose renovado. Mei llegó a su habitación justo a tiempo. Luego los condujo a los dos a través de la villa. Dieron vueltas y vueltas y vueltas, mareando a Sunin. Una vez que llegó el momento, Mei les enseñó sobre la historia y la etiqueta de la familia. Sunin escuchó con mucha atención, pero, lentamente, comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Mei fue muy superficial y habló muy rápido. Ella parloteaba una y otra vez sobre los miembros de la familia Wei, ubicaciones, empresas, días festivos, tabúes, etcétera, etcétera. Ella parloteó sin preocuparse por nada más. A pesar de que Sunin leyó la novela original e investigó sobre la familia Wei de antemano, todavía se encontraba en un momento difícil. Pudo recordar algunas de las cosas que ella dijo, pero casi olvidó todo lo demás. A veces,
Decir demasiado era lo mismo que no decir nada. Sunin no era idiota. Él preguntó, «Tía May, acabamos de llegar. No necesitamos memorizar todo esto, ¿verdad?» Para un joven maestro recién llegado, lo más importante era familiarizarse con las personas más importantes. Todos los demás temas misceláneos podían esperar. Decir demasiado se interpondría en el camino de memorizar la información importante. Sunin no pensó que Madame Wei trataría deliberadamente de avergonzarlos. Esta debe ser un Mei causándoles problemas por su propia voluntad. Como había seguido a Jin Minsen hasta aquí, Sunin decidió hacer el papel de su lacayo. Todas las cosas que Jin Minsen no podía decir en voz alta, Sunin las diría por él. Sunin también se haría cargo del trabajo de ofender a las personas. Cuando escuchó lo que dijo Sunin, un Mei dijo impotente, «Joven maestro, estas son las órdenes de la señora. La señora me pidió que le enseñara sobre la familia Wei, así que, naturalmente, haré lo mejor que pueda. Te pido que memorices todo lo que acabo de decir». Ella hizo una pausa. Los jóvenes maestros de la familia Wei son todos muy inteligentes. Pueden memorizar cualquier cosa después de escucharla una vez. Sunin casi se rió de la ira. Si no pudo memorizarlo, ¿entonces no es inteligente? Él resopló. No soy el joven maestro de la familia Wei, y no soy inteligente en absoluto. Por favor explíquelo más claramente. La expresión de un Mei no cambió. Puedo repetirlo tantas veces como quieras. Sin embargo, sería malo si esto retrasara a su estilista. ¿Quiere que siga hablando, joven maestro? Sunin estaba hosco. Dispara, parecía que ella iba a jugar esa carta. Jin Minsen aplaudió y le dijo a Umei, «Lo he memorizado todo. ¿Tienes algo más que decir? Si no, pídele al estilista que suba». Umei no lo creía. ¿El joven maestro Minsen lo memorizó? Jin Minsen asintió. Sunin dejó escapar un suspiro. Dijo con una sonrisa, «Jin Minsen puede memorizar cualquier cosa en su primer intento. Su memoria es asombrosa». Umei todavía no lo creía del todo. Ella dijo, «Eso es lo mejor. Por favor, no cometas ningún error durante el banquete». No podía esperar para salir de allí. Llamó al estilista de arriba y le dijo que preparara a Sunin y Jin Minsen, justo cuando estaba a punto de irse. «Correcto». Jin Minsen la detuvo como si acabara de recordar algo. «Umei, quédate». Umei miró hacia atrás con sorpresa. Jin Minsen le dijo a Umei, «Mamá te pidió que nos enseñara sobre la familia Wei, ¿verdad?» Umei asintió. Jin Minsen señaló hacia el lugar junto al mostrador. Dijo a la ligera, «Sunin no pudo recordar lo que dijiste hace un momento. Si pudiera, por favor, párese allí y recítelo para él. Puedes irte una vez que lo haya memorizado». Jin Minsen se sentó en una silla y el estilista comenzó a peinar el cabello de Jin Minsen sin un solo cambio de expresión. Era como si no hubiera oído nada. Cuando Sunin escuchó lo que dijo, felizmente se sentó en la otra silla. Sunin parecía un pequeño zorro travieso. Le dijo triunfalmente a Umei, «Recítalo. Recítalo. Soy realmente estúpido. Deberías repetirlo un par de veces más». La cara de Umei estaba un poco verde, pero las órdenes eran órdenes. De mala gana se paró en la esquina y comenzó a recitar información sobre los miembros de la familia Wei y varios otros temas. Lentamente, ella comenzó a enojarse más y más. Jin Minsen acababa de regresar, pero le faltó al respeto e incluso le faltó el respeto al joven maestro Simin. Ahora, ¿él estaba tratando deliberadamente de hacerle las cosas difíciles? ¿Quieres que ella lo recite? Bien, ella lo recitará muy bien. Umei se sintió enojada en su corazón, por lo que comenzó a decir todo tipo de tonterías. Ella les dijo deliberadamente un montón de información incorrecta. No podía esperar a que los dos hicieran el ridículo durante el banquete. «Detente». Jin Minsen la interrumpió de repente. Umei levantó una ceja. «Joven maestro Minsen, recuerdo que la segunda rama tiene 3 hijos. El hijo mayor se llama Wei Ruofeng y el segundo hijo se llama Wei Ruoyan. No puedo creer que te las arreglaste para mezclar sus nombres. ¿Ya no quieres quedarte con la familia Wei?» Umei se sorprendió. Ella había dicho muchas verdades a medias en este momento. Estaba tratando de confundir a Jin Minsen y Sunin, pero no esperaba que Jin Minsen señalara sus errores. Además,
Incluso lograste confundir dónde se encuentran la segunda sucursal y la tercera sucursal. ¿Cómo te convertiste en un sirviente aquí? El abuelo odia más el cilantro, pero acabas de decir que era su favorito. ¿Cuál es tu motivo? La voz de Jin Min-sen era tranquila y serena. Señaló meticulosamente todas y cada una de las trampas que Mei les había tendido. La frente de Mei comenzó a sudar frío. Justo ahora, Sunin dijo que Jin Min-sen podía memorizar cualquier cosa de una sola vez. Ella simplemente asumió que era una mentira. Ella no había esperado que fuera verdad. Este tipo de verdades a medias eran muy difíciles de detectar. Sin embargo, Jin Min-sen en realidad logró elegirlos a todos. Sunin se sorprendió cuando escuchó todo lo que dijo Jin Min-sen. Maldita sea, Mei era realmente súper siniestro. Si realmente lo hubieran memorizado todo y hubieran hecho lo que ella había dicho, se habrían puesto en ridículo y enojado a todos los demás. Esto fue absolutamente ridículo. Jin Min-sen acaba de regresar. Todo lo que hicieron fue pedir una hora extra de descanso. ¿Cómo podía hacerles esto? Estaba más que furioso. La expresión de Sunin se volvió mucho más fea. Sunin, ¿lo has memorizado todo? Preguntó Jin Min-sen. Sunin estaba realmente enojado. Dijo en voz alta, no lo he hecho. Los labios de Jin Min-sen se curvaron ligeramente. Bien. Pídale que lo recite de nuevo. Ella puede parar una vez que lo hayas memorizado todo. Sunin quería ayudar a Jin Min-sen a desahogar su ira, por lo que deliberadamente dijo que no podía recordar. Hizo que Mei lo recitara una y otra vez. La boca de Mei comenzó a sentirse seca, pero no la dejaron beber un sorbo de agua. Cuando terminaron de peinar, la boca de Mei ya se sentía como papel de lija. Ella como que quería rogar por misericordia. Joven maestro Su, ¿lo has memorizado? Frente a sus ojos suplicantes, Sunin pensó para sí mismo que debería estar bien terminar aquí. Estaba empezando a sentirse un poco blando de corazón. No lo ha memorizado. Jin Min-sen lo interrumpió con frialdad. Le dijo a Mei, sigue adelante. Todavía tenemos una hora antes del banquete. Puedes continuar hasta justo antes del banquete. Si Sunin todavía no puede memorizarlo, significa que hay algo mal contigo. No hiciste bien tu trabajo. Mei quería escupir sangre. Originalmente, quería hacer una demostración de fuerza frente a Jin Min-sen, pero Jin Min-sen terminó volviéndolo en su contra. Este joven maestro tenía un corazón frío. Sunin claramente estaba a punto de dejarla ir, pero Jin Min-sen se negó a dejar pasar las cosas. ¡Qué persona más despiadada, salvaje y vengativa! Mei estaba realmente aterrorizado ahora. Ya no se atrevía a subestimar a Jin Min-sen. Incluso algo tan trivial como esto resultó en un castigo. Si hiciera algo aún más excesivo, ¿no resultaría eso en algo aún peor? Después de todo, Jin Min-sen era su joven maestro y ella era una sirvienta. Si ella realmente iba en su contra, la única que saldría herida sería ella. Al final, tuvo que recitar todo el camino hasta que el banquete estaba a punto de comenzar. Mei estiró sus pies doloridos y cansados. Ella había renunciado por completo a ir en contra de Jin Min-sen. ¿Lo has memorizado? Jin Min-sen le preguntó a Sunin. Sunin, que estaba jugando con su teléfono, levantó la vista. ¡Ay! Lo memoricé. El banquete estaba a punto de comenzar. Jin Min-sen asintió. Dijo con frialdad, no está mal. La próxima vez que tengamos invitados, puedes explicarles las cosas como lo hiciste hoy. Mei sintió un escalofrío en su corazón. ¿Habrá una próxima vez? Cuando se enfrentó a la mirada fría y penetrante de Jin Min-sen, Mei ya no se atrevió a darse aires. Ella inclinó la cabeza y dijo, lo siento, joven maestro. No lo volveré a hacer. ¿Qué quieres decir? Hiciste un gran trabajo hoy. Espero que sigas así en el futuro. Jin Min-sen sonrió. Luego, se puso de pie y salió de la habitación con Sunin. Cuando llegaron a la planta baja, vieron a Madame Wei ocupada instruyendo a los sirvientes. Ella los miró a los dos y sus ojos revelaron un poco de sorpresa. Min-sen, Sunin, estaba a punto de llamarlos. Había estado ocupada con los preparativos de la cena, por lo que no había tenido tiempo de prestar atención a su final. Cuando vio a su hijo vestido, su corazón se llenó de alegría. Jin Min-sen ya era muy guapo. Ahora,
Él era tan hermoso como un ángel, definitivamente sorprendería a todos. Madame Wei también se había cambiado a un vestido de noche digno. Era un pequeño vestido negro bien cortado. Reveló su cuello esbelto y su elegante línea corporal. Wei Simin también estaba esperando en el pasillo. Cuando vio a los dos bajar, gritó con una sonrisa. Jin Mingzhen lo miró con indiferencia. Suning miró a Wei Simin con curiosidad. No sabía cómo era Wei Simin, pero pudo confirmar que él era el protagonista de la novela en el momento en que lo vio. Fue porque su apariencia era muy similar a la de Jin Qian. Era realmente fácil de reconocer. Wei Simin era muy guapo. Tenía una imagen fuerte y heroica. No sería nada extraño que interpretara el papel principal de una serie de televisión. Realmente se merecía el título de protagonista. Sin embargo, Suning sintió que simplemente no podía compararse con el villano en absoluto. El villano era 100 veces más guapo que él. Por supuesto, la belleza está en el ojo del espectador. Sin embargo, objetivamente hablando, el rostro del villano era simplemente más guapo que el de Wei Simin. Los labios de Wei Simin eran un poco gruesos, su nariz era un poco demasiado grande y su rostro no era tan delicado o refinado como el del villano. Cuando se trataba de sus caras, el villano estaba millas por delante de él. En cuanto a sus figuras, eran más o menos iguales. Bien, Wei Simin era un poco más fuerte que el villano, pero Suning podía jurar por su vida que el villano también era bastante bueno. Incluso tenía un paquete de 6. Se veía realmente guapo cuando se quitaba la ropa. En términos de temperamento, Wei Simin era del tipo rico y noble, mientras que el villano era del tipo frío y distante. Era difícil decir quién era mejor que quién. De cualquier manera, a Suning le gustaba más el villano. Suning miró a Wei Simin desde la coronilla hasta los dedos de los pies y lo comparó con el villano. Al final, Suning llegó a la conclusión de que, aunque era el protagonista de la novela, no era rival para su bebé. De repente, alguien le pellizcó la barbilla y su cabeza fue forzada a un lado. Sus ojos se encontraron con el rostro sombrío del pequeño villano. ¿Qué estás mirando? ¿Se ve bien o algo así? Suning negó con la cabeza. Rápidamente calmó al villano. Lo estoy comparando contigo. ¿Es así? El pequeño villano levantó una ceja. Suning dijo, al final, todavía no es tan guapo como tú. La expresión del villano mejoró ligeramente. Cuando Jin Mingzhen y Suning entraron al pasillo, Madame Wei pidió a los sirvientes que trajeran 2 cajas. 2 relojes Omega Seamaster colocados dentro de ellos. Suning reconoció el reloj al instante, así como su precio. Aspiró un aliento frío. Madame Wei se puso los relojes brillantes para ambos. Luego, ella dijo con una sonrisa, allí. Es perfecto. Suning tenía miedo incluso de mover la mano. Tembló cuando dijo, señora, no puedo aceptar un reloj tan caro. El rostro de Madame reveló una expresión incómoda. Una luz burlona bailó en los ojos de Wei Simin. Él dijo, estos 2 relojes son del almacén. Deben ser devueltos una vez que termine el banquete. Suning de repente recordó que Mei parecía haber dicho algo sobre eso antes. El almacén de la familia Wei contenía muchas joyas y accesorios. Todos ellos tuvieron que ser devueltos después de que fueron utilizados. Suning inmediatamente se sintió avergonzado. Jin Mingzhen se quitó el reloj y se lo devolvió a Madame Wei. No necesito usarlo. Suning tampoco quería usarlo. Esta cosa costó millones de yuanes y ni siquiera le pertenecía. ¿Qué pasa si se rompió? ¿Tendría que pagar por ello? Eso fue una tonelada de jodida presión. Suning recordó a esta mujer que se había casado con una familia rica y luego se divorció. Llevaba todo tipo de joyas caras en todo tipo de eventos y cenas. Todo el mundo la envidiaba por ello. Más tarde, se reveló que todo pertenecía a la familia, no a ella. Fueron sacados para mantener las apariencias y luego devueltos al almacén después. No era fácil ser la señora de una familia adinerada, así que se divorció. Ahora, Suning estaba empezando a entender. Mingzhen, Madame Wei se sintió ansiosa. Jin Mingzhen dijo, mamá, me van a mirar como persona, no como el reloj. Madame Wei estaba un poco atónita. Ella no siguió insistiendo. Suning vio que el asunto había llegado a una conclusión, por lo que rápidamente se quitó el reloj y lo volvió a poner en la caja. Muy bien, es casi la hora. Vamos.
Madame Wei fue muy indulgente con Jin Mingsen. Todos salieron del pasillo y se dirigieron hacia el edificio principal. En el camino, Jin Mingsen le preguntó a Sunin, ¿te gusta? Si te gusta, te lo compro. Sunin se sorprendió. El reloj. Sunin se avergonzó de inmediato. Rápidamente agitó su mano para negarse. ¿Para qué necesito un reloj? Tendría mucho miedo de romperlo. Además, ¿cuándo me has visto usar un reloj para comprobar la hora? Siempre estoy usando mi teléfono. Jin Mingsen pensó por un momento. Luego, dijo, te ves bien con eso puesto. Tal vez debería comprarte uno. No. Sunin negó con la cabeza. No me gusta usar cosas en mi muñeca. Mientras escuchaba su conversación, Wei Simin no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Cómo pudo Jin Mingsen decir algo así tan casualmente? Ese reloj costó alrededor de 1,7 millones de yuanes. ¿Será que su madre le dio mucho dinero? Debe ser eso. Madame Wei se quedó en Chunzhou durante aproximadamente un mes. Ella debe haberle dado a Jin Mingsen muchas cosas durante ese tiempo. La expresión de Wei Simin se hundió lentamente. Madame Wei caminaba al frente. Ella también se sentía un poco incómoda. Se preguntó si Jin Mingsen se sentía infeliz ya que el reloj en realidad no era para él. De lo contrario, ¿por qué se negaría a usarlo? Ella tomó una decisión. Iba a llevar a Jin Mingsen a comprar un reloj mañana. De todos modos, aún no había preparado un regalo para el regreso de su hijo. Un reloj debería ser apropiado. Por lo tanto, los cuatro entraron al edificio principal con corazones y mentes diferentes. Caminaron por el corredor de estilo europeo y entraron al deslumbrante edificio principal. No era una exageración en absoluto llamarlo un esplendor glorioso. Cuando la gente común escucha las palabras glorioso deslumbrante pueden pensar en esos advenedizos vulgares y de mal gusto. Sin embargo, el edificio principal que vio Sunin no era vulgar en absoluto. Una vez que un diseño era lo suficientemente refinado y la decoración lo suficientemente magnífica, solo dejaba una fuerte sensación de conmoción. Era como ser transportado a un palacio. A muchas personas mayores les gustaban los diseños de estilo europeo, y Wei San no fue la excepción. La villa parecía un castillo europeo. En el salón, varias personas bien vestidas giraron la cabeza y miraron a Sunin y Jin Mingsen, revelando expresiones de sorpresa en sus rostros. Estas eran todas las personas que aparecían a menudo en las noticias. Tenían altos cargos y fueron tratados como reyes toda su vida. Cada uno de ellos tenía un aura fuerte y sus miradas se sentían pesadas. Si una persona común entrara en una habitación así, probablemente se sentiría increíblemente nerviosa e incómoda. Sunin tenía antecedentes ordinarios en ambas vidas. No pudo evitar encontrarlo un poco abrumador. Sunin inconscientemente quería encontrar algún apoyo emocional. Instintivamente se giró para mirar al villano y vio que estaba increíblemente tranquilo. Su rostro no era diferente de lo habitual, como si no estuviera en absoluto desconcertado por sus miradas punzantes. Sunin no pudo evitar admirarlo en secreto. Dejó escapar una idea de alivio. No podía avergonzar al pequeño villano. Entonces, él mismo se animó. El pequeño villano era el protagonista de hoy, no él. No pudo contenerlo. Este es el joven maestro recién regresado, ¿verdad? Una hermosa mujer fue la primera en ponerse de pie. Ella le sonrió a Jin Mingsen y dijo, se ve tan guapo. Sunin apenas logró reconocerla como la señora de la segunda rama. Jin Mingsen se acercó y la saludó, hola, segunda tía. Luego caminó hacia los demás, los llamó a cada uno por su nombre y los saludó. Las tres ramas de la familia estaban reunidas aquí. Había unas 10 personas en la escena, pero el villano logró acertar con todos y cada uno de sus nombres. Madame Wei había planeado presentarlos a todos uno por uno. Sin embargo, descubrió que no era necesario. Su rostro inmediatamente floreció en una sonrisa. Sunin también respiró aliviado en secreto. Le preocupaba que el villano pudiera ignorarlos. No había esperado que el pequeño villano tomara la iniciativa. Parecía que su carácter había mejorado un poco. Cuando Wei Simin vio a Jin Mingsen gritar los nombres de todos, no pudo evitar sentirse asombrado. Sin embargo, su rostro volvió rápidamente a la normalidad. Después de que Jin Mingsen saludó a todos, llevó a Sunin al centro de la habitación y dijo, este es Sunin. Es el Su de Cómodo, y el Nin de Pacífico.
Es el hijo de mi madre adoptiva y tengo una muy buena relación con él. Sunin no esperaba que Jin Minsen lo presentara formalmente a la familia Wei. Estaba un poco nervioso y dijo tímidamente, «Hola, tíos y tías». «Hola a todos». No era como Jin Minsen. Cuando se enfrentó a este gran grupo de personas, sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos, por lo que simplemente los saludó a todos a la vez.